rica receta de frijoles rancheros. Esta receta yo creo que nos trae muchas memorias de los platos que compartíamos con nuestras familias, en la casa de nuestros abuelos, en compañía de los tíos. Hoy quiero enseñarles esta receta, es muy fácil. Toda la información también la vamos a dejar en la cajita de información, con las medidas, con todo el paso a paso de la receta. Espero que les guste. Gracias. Los ingredientes que vamos a usar el día de hoy para la receta de frijoles rancheros son frijol cargamanto o frijol bola roja. En este caso yo estoy usando bola roja. Zanahoria, papa, cebolla, sal, ajo. Por supuesto, plátano verde picado en pedacitos. Adicional a esta receta vamos a agregar de carnes, tendríamos chorizo picado en rodajitas, chicharrón en trocitos así larguitos. Este es salchichón cervecero, le da un sabor muy rico a este plato. Por último vamos a agregar cerveza y por supuesto hogao. Los frijoles yo los dejé remojando la noche anterior y esto se hace por varias razones. La primera, el frijol crece muchísimo más. La segunda es que nos ayuda a que el proceso de cocción sea mucho más rápido. En este proceso yo cambié el agua 2 veces para facilitar y mejorar un poco el proceso del crecimiento del frijol. Además, con el cambio del agua nos va a ayudar para liberar las enzimas que tienen los frijoles y así sea mejor el proceso de digestión para nosotros. Vamos a preparar nuestros frijoles en olla a presión. Vamos a empezar agregando el frijol. Vamos a agregar el agua. El agua debe cubrir los frijoles. Vamos a agregar nuestros plátanos verdes. La zanahoria entera, la cebolla, las 2 papas. Agregamos la sal, acá tengo 2 cucharaditas de sal. Y por último agregamos el ajo. Colocamos a cocinar esto a fuego medio por unos 30 minutos más o menos. Y enseguida les muestro el siguiente proceso. Empezamos a sofreír nuestros chicharrones. Yo les agregué un poco de sal, un poco de pimienta y una cucharadita de harina de trigo, con el fin de que el chicharrón no tire mucho aceite. Esto es una opción. Los vamos a dejar que se sofrían. Enseguida procedemos a hacer nuestros choricitos y el salchichón cervecero. Bueno, del aceite en el que freí los chicharrones saqué 2 cucharaditas para sofreír nuestros chorizos. Los vamos a sofreír yo creo que por unos 5 o 7 minuticos. Pasados 7 minutos después de sofreír los chorizos vamos a sofreír el salchichón cervecero. Otros 5 minuticos. La zanahoria y la papa que cocinamos con los frijoles la vamos a licuar con un poco de la agüita que soltó obviamente los frijoles en los que los cocinamos y un poco de frijoles también. Esto le va a dar un color muy lindo y lo va a hacer más espesito. Entonces yo les recomiendo que hagan este paso. Los licuamos y lo agregamos a la olla donde están los frijoles. Bueno, recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Donde los Paisas. Ahora tenemos nuestro nuevo website en www.dondelospaisas.com. Ahí nos puedes encontrar para ver nuestro menú, para catering y los futuros eventos que tengas y con mucho gusto te podemos ayudar. Este es el licuado de la zanahoria y la papa. Esta parte la vamos a agregar a nuestros frijoles.
Revolvemos muy bien. Dejamos que todo esto se integre perfectamente. Y enseguida procedemos a terminar nuestros deliciosos frijoles rancheros. Nuestros frijoles ya están listos. Ya agregamos la papa y la zanahoria licuadas, ya están espesitos. En este momento vamos a empezar a agregar nuestras carnes. Vamos a agregar los chicharrones. Agregamos el chorizo. Nuestro salchichón cervecero. Mezclamos bien. Vamos a proceder a agregarle el hogao. La receta del hogao ya la tengo en otro video anterior, por si la quieren mirar. Bueno, vamos a agregar el hogao. Miren qué hermosura. Estos frijoles están simplemente deliciosos. Enseguida rectificamos saborcito, si de pronto le falta sal o algo así. Y le voy a agregar, por último, un poco de la cerveza que tenía reservada. Recuerden que el alcohol con el calor, o sea, va a estar aquí por unos 5 minuticos aproximadamente, el alcohol se va a evaporar, o sea que no hay problema, las personas que no tomen alcohol, que no puedan tomar, es solamente para darle un sabor especial a estos frijoles. Y así los vamos a dejar reposar por unos de 5 a 10 minuticos y ya regresamos. Bueno, miremos cómo están nuestros frijoles. Recuerden que ya está todo juntico, ya está todo integrado. Esto está listo para servir. Vamos a terminar nuestro plato. Vamos a servirlo. Yo les quiero contar que el día de hoy este plato lo estoy acompañando de una porción de arroz, un aguacate, tajadas maduras y dejé un poquito de chicharrones pequeñitos como para acompañarlo. Claro que también les digo, este plato perfectamente queda bien solo porque está muy completo. Recuerden que tiene chicharrón, tiene el salchichón cervecero, tiene choricito, miren el color, quedó delicioso. El olor que da la cerveza está increíble. Estos frijoles rancheros serían un plato perfecto para compartir en familia un domingo, alrededor de sus amigos o de sus hijos. Queda deliciosamente espectacular. Sigue la mejor parte. Voy a probar cómo quedaron estos frijoles rancheros y les cuento, para que se animen a prepararlo ustedes en sus casas. Ya ven que es muy fácil. Está exquisito. La cerveza le dio un toque muy rico. El hogao es un complemento maravilloso para este plato. El chicharroncito está delicioso en su punto. Mejor dicho, preparen este plato y por favor me escriben, me cuentan cómo les pareció. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Si les gustó, por favor dale like. Si tienes preguntas, déjanos tus comentarios o sugerencias. Si tienes también inquietudes por otro video, también déjanos tus comentarios. Y para más videos, suscríbete. Hasta luego, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.